La tabla periódica es la clasificación, organización y sistematización de los elementos químicos según las características físicas y químicas de cada uno de ellos. Esta organización o arreglo lo inició un químico alemán llamado Julius Lothar Meyer en 1864, con los elementos que de esa época se habían conocido. Para 1868, Meyer realizó otra versión más completa y con mayor número de elementos clasificados. Pero casi al mismo tiempo, un químico ruso llamado Dmitri Mendeleev también trabajó sobre los elementos químicos y publicó su reporte de la clasificación en familias y organización según sus pesos atómicos en 1869, antes de que Meyer publicara su trabajo. El reconocimiento fue para Dmitri Ivanovich Mendeleev, por lo que se le conoce como el padre de la tabla periódica. Este reconocimiento se debió a su escrupulosa observación sobre los 63 elementos ya descubiertos en aquella época. Los ordenó al observar sus posiciones y se dio cuenta de sus variaciones de valencia. Producto de esto pudo predecir la existencia de otros elementos que todavía no eran descubiertos, dejando huecos en la tabla para colocarlos de acuerdo a sus propiedades. Además, esta tabla, a diferencia de investigaciones anteriores, presenta una relación estrecha entre los elementos horizontales y los verticales, y a su vez todos ellos con los elementos que observamos diagonalmente. Cada elemento químico lo dibujó en tarjetas, y cada tarjeta la colocó sobre la mesa en orden creciente de pesos atómicos. Luego los agrupó en filas y columnas basadas en sus propiedades químicas y físicas. Las tarjetas quedaron sobre la mesa como un juego de solitario, y así quedó formada la tabla periódica. En 1869 desarrolló la ley periódica que establece: las propiedades de los elementos varían en función de sus masas atómicas. La ley periódica de Dmitri Mendeleev se refiere a la correlación entre las propiedades de los elementos y sus pesos atómicos. En el mismo año escribió un tratado de química refiriéndose a sus conclusiones sobre la organización y clasificación de los elementos químicos. Este tratado lo distribuyó entre sus colegas químicos contemporáneos. En este reporte, Dmitri Mendeleev dice con sus propias palabras: 1. Si los elementos se arreglan de acuerdo con sus pesos atómicos, muestran evidente periodicidad en sus propiedades. 2. Los elementos que tienen propiedades químicas similares tienen en sus pesos atómicos casi el mismo valor, o los aumentan progresiva y regularmente en razón aritmética. 3. El ordenamiento de los elementos o de los grupos en el orden de sus pesos atómicos corresponde con el de sus valencias. 4. Los elementos que están más ampliamente difundidos en la naturaleza tienen pesos atómicos pequeños, caracterizándose por sus propiedades pronunciadamente definidas. Estos son, por consiguiente, elementos típicos. 5. El carácter de un elemento se diagnostica por la magnitud del peso atómico. 6. Puede esperarse el descubrimiento de elementos no conocidos todavía, por ejemplo, elementos análogos al aluminio y al silicio, cuyos pesos atómicos estarían establecidos entre 65 y 75. 7. El peso atómico de un elemento puede algunas veces corregirse con la ayuda del conocimiento que se tenga de los pesos atómicos de elementos contiguos. De esta manera, el peso de combinación del telurio, por ejemplo, debe estar entre 123 y 100